entonces nos corresponde hoy, y esta vaina no grabó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Nos corresponde hoy empezar a hablar sobre la teoría general de la administración. Como vimos en la presentación que hicimos de cada uno de ustedes en este instrumento, en este cuestionario que hicimos, pues algunos vieron ya algo de administración. Lo más curioso es que cuando uno hace una especialización, yo vi la teoría general de la administración. Cuando vi la maestría en administración, teoría general de la administración. Y por allá cuando empieza uno a ver algo de pedagogía, esas maestrías toca algunos elementos necesarios de la administración, ¿de acuerdo? Y esto supone que por esos principios de la universalidad de la administración, pues se aplica para todos los sectores o para todas las organizaciones. Escucho, para todas las organizaciones. Y entonces resulta que todas las organizaciones es un concepto que también trabaja la sociología y de alguna manera la psicología. Y cuando vamos a la teoría general de la administración, encontramos que en la teoría de las relaciones humanas empieza a aparecer la psicología, la sociología y otras áreas que se empiezan a pegar al estudio de la administración, ¿cierto? No obstante, la administración tiene una especificidad. Ustedes saben que es especificidad por los principios de entrenamiento deportivo. Es decir, le ocupan los procesos administrativos y la definición más sencilla y más utilizada, empleada por todos es el proceso o las funciones o el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de una organización. ¿Sí? Esa es la administración. Pero hay que entenderlo también, ya que estamos poniendo en nuestra área de estudio en comparación, que al igual que cuando uno habla de las ciencias de la actividad física, y entonces aquí hay hasta peleas porque el mío se llama licenciado, el mío se llama profesional, el mío se llama entrenador, el mío. Y si usted mira, los planes de estudios son muy semejantes. Pero aún más, si usted mira en dónde estamos trabajando, pues somos muy semejantes. Su merced trabaja donde yo trabajo en colegios, yo no sé qué, que de hecho yo siempre he resaltado que la mejor experiencia es un colegio. Si usted quiere aprender de administración, váyase para un colegio y viva la experiencia de educación física. ¿Sí? Que eso es bien bueno cuando le ponen a usted hacer todo el plan de área. Bueno, yo tenía logros, indicadores de preescolar a bachillerato, además como era el coordinador, entonces hacer todos esos planes que eran consecutivos, verificar los profesores, allá sí que se aprende uno ese proceso de planear, ¿no? Entonces es bien, bien exquisito por eso. Entonces esa administración, al igual de las ciencias de la actividad física que confluyen el área pertinente a nosotros, el deporte, la recreación, el área de la salud con medicina deportiva, con nutrición frontal y en las otras áreas que es antropología, sociología, epistemología, confluyen en un objeto de estudio, es decir, todos se interesan por el objeto de estudio. Lo mismo ocurre en la administración. Entonces aquí van a estar al servicio, digámoslo así, de la administración, la psicología, ¿sí? La antropología, la sociología, ¿sí? Todas estas áreas, Eduardo Vela Fajardo, todas estas áreas entonces aparecen al servicio de la administración y van confluyendo en lo que se conoce hoy como esos nuevos modelos de administración. Como siempre lo he dicho, esta presentación es un aporte más porque van a encontrar en la sección la presentación, el video, los apuntes y eso va a ser otro elemento propio o otro recurso para desarrollar esta sección. La primera parte, entonces desarrollamos la presentación y la segunda parte miramos la actividad, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con la teoría general de la administración. Finalmente, la teoría general de la administración es un conjunto de enfoques, es decir, de perspectivas, desde dónde, ¿cierto? Desde dónde empezaron a mirar a la organización y a estudiar a la organización. Y en cada perspectiva se creó un grupo de personas que desarrollaron una teoría y en cada teoría había unos principios. Y esos principios obedecían, que no suene esto a trabalenguas, obedecían a unas problemáticas que desde mi perspectiva yo veía, ¿de acuerdo? Y así fueron avanzando en principios y algunos postulados
que finalmente, más que evolucionar en el tema de la administración, se ha evolucionado en el pensamiento administrativo. ¿Sí? Yo tengo el pensamiento administrativo, yo genero las estrategias, yo genero una planeación estratégica, ¿de acuerdo? Son los resultados de estos procesos. Entonces, empezamos aquí y seguramente ya en la presentación lo van a encontrar con la diapositiva, una diapositiva, que existen varias influencias de la administración, o más que nosotros entenderlos como influencia, vamos a entenderlo como ese pasado que le permitió ir consolidando a la administración. Y desde los antiguos filósofos, yo que tengo que rescatar de esa parte de los antiguos filósofos, porque como ya hay algunos que vieron administración, bien delgadito el asunto, pues esos filósofos como Platón, Aristóteles y tal, se dedicaron a estudiar la estructura no solamente de la familia, sino del gobierno. Entonces, por ejemplo, ellos decían que una persona, Platón, por ejemplo, decía ya en el discurso con Nicómaco, que es uno de sus discípulos, le decía que la buena persona, ¿cierto? Que era el buen hombre, que era buen padre de familia, que era un buen responsable de su familia, podía llegar a ser un buen mandatario, ¿cierto? Extrapolaban ese buen desempeño familiar, ese núcleo familiar, como un buen líder, ¿sí? Entonces, desde ahí ya mostraban algunos rasgos de liderazgo. Pero bueno, empiezan a hablar de todo el tema político, ya recordarán las obras de política que estas dos personas realizaron, estos dos filósofos. Pero además de estos dos filósofos, hay otra serie de personas que influenciaron, como René Descartes o algo así, pero mucho más adelante, desde cada uno desde su perspectiva, ¿no? Desde su área de estudio. Entonces, eso es lo que le va dando paso precisamente a que converjan en ella ciertas perspectivas, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de las antiguas civilizaciones, y aquí tocaré dos, y es dos, tres. Roma, Egipto, China, ¿cierto? Roma, pues recuerden que es como la estructura que ellos hacen de la sociedad y sobre todo la estructura del ejército, ¿no? Ellos como conquistaban más civilizaciones, más pueblos y descentralizaban a través de su ejército era el que se disponía afuera de esas ciudades para salvaguardar la propiedad del imperio y estar pues listos a reacción. Entonces daba una connotación de jerarquía, ¿cierto? De seguir órdenes, de la unidad de mando, que son uno de los principios que aparecen más adelante o que se consolidan en la teoría clásica de la administración. Está Egipto. Egipto con sus pirámides. Entonces usted póngase a pensar las pirámides, que no he ido a verlas y que de pronto si alguno ha ido a verlas nos pueden contar, pues las pirámides son construidas con una cantidad de piedras que su merced ya empieza a pensar dónde van a conseguir tantas piedras, porque no las van a conseguir todas aquí en la orilla de este río. Entonces tendrían que traerlas de varias partes. Y el fenómeno de la construcción de las pirámides es que yo no he ido a verlas, es que las piedras de la base son más grandes y en la medida que van subiendo, disminuyen. Esto hace que usted tenga una percepción visual de que sea más alta de lo que parece, ¿sí? Entonces, pero no solamente eso, sino el detalle de cuadrar la piedra y el detalle de subirla, el detalle de transportarla, cómo la transportaban, cómo la mandaban por los ríos o cómo atravesaban montañas para traer esas piedras de otras partes. Entonces, ya ahí también uno piensa cómo hacía el tipo para mandar 1000 obreros para ir a traer esas piedras. Entonces, ya usted se imagina que habían un par de cuadrillas, ¿cierto? Que se distribuían por todo el mundo y que no eran proyectos de un año, sino que eran proyectos de muy larga duración, ¿sí? Metas claramente definidas por tiempo, seguramente, ¿no? La otra, aquí aparece la influencia de la organización de la Iglesia Católica y que de una vez tengo que decir que se parecen a la organización militar, ¿cierto? Hay un solo jefe, unidad de mando, hay una jerarquía establecida. Si el Papa no autoriza, de ahí para abajo no se puede. Si mi general no autoriza, de ahí para abajo hasta que mi general autorice. ¿Sí pillan? Entonces van oficiales, suboficiales, soldados, ¿sí?
Pero lo otro de esa unidad de mando, unidad jerárquica, es también, digamos, veámoslo desde esta perspectiva actual de la cultura, ¿cierto? De ese ambiente organizacional muy propia de estas organizaciones, ¿sí? Se debe respetar al jefe, solamente hay un jefe, esa es la unidad de mando. eh, siempre va a haber digamos que, un fenómeno en cascada, ¿cierto? Respetando la jerarquía, ¿cierto? La jerarquía es descendente, ¿cierto? O la unidad de mando es descendente, ¿sí? Mm, el soldado no puede hablar con el general, no, 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 esto va en cascada y bueno, no sé si hoy en día haya cambiado un poco el asunto, pero siguen siendo muy conservadoras estas dos instituciones, ¿no? Con todo el respeto, vistas desde la perspectiva de la administración. Entonces, fíjense acá un poco en los tiempos, en los años, esas antiguas civilizaciones, entonces, ¿cómo empiezan? Hablé de tres organizaciones, hablé de Roma, hablé de Egipto y me faltaba China. Y entonces en China surge precisamente, bueno, los chinos son supremamente organizados, a ellos se les atribuye precisamente el tema de la contabilidad, ¿no? El llevar registros de las cosas, el intercambio entre el sembrado y los animales, ¿cierto? Eh, pero hay algo que caracteriza mucho a China, que siempre lo van a escuchar ustedes y que seguramente saben, sobre la estrategia. Entonces, estos, y creo que ya la clase pasada habíamos hablado algo, que aparece Sun Tzu y el arte de la guerra, ¿no? Y entonces escribe un tratado de guerra. Lo que no sé si ustedes sepan es que Sun Tzu, aparte de ser general militar, él era escritor. Entonces puede ser que el tipo también recopiló obras de otros generales o de subalternos, ¿sí? Pero era el único que sabía escribir, era el único inteligente ahí y puso sus obras en libros, ¿de acuerdo? Entonces, pero por ejemplo, en esta área de la administración, estrategia viene del estratega, ¿sí? La gerencia general, ¿sí? Entonces, este par de conceptos se desarrollan a partir de esos tratados de la guerra que para ese entonces aportaban a una sociedad. Sun Tzu, el arte de la guerra, hay varias obras que hablan específicamente de la estrategia. Paulo Coelho habla también de estrategias, esta es la versión romántica de la estrategia. Eh, bueno, eso. Decir también que fíjense ustedes que desde esos tratados de guerra siempre existió o siempre ha existido que luego de cada guerra hay un mayor desarrollo, ¿cierto? Y es a través de lo que utiliza el ejército y sus estrategias que permiten revolucionar tecnológicamente luego de qué pasa. Porque ¿qué pasa con la tecnología que ellos desarrollan en medio de una guerra? Pues la van a pasar acá y las estrategias también, ¿sí? Entonces, no sé, el que haya prestado servicio acá o el que haya sido del ejército, las formaciones en diamante, en línea, el Urutú no se puede mover sin el cascabel, ¿no? Los portotanques estos, cosas de ese tipo, ¿sí? Bueno, ahora se me olvida un poco de la formación, pero bueno. Entonces, esos tratados de guerra aportaron más considerablemente a la estrategia de la administración. Y sin embargo, esos tratadistas generales de la guerra nunca recomendaron eh, la guerra, pues. Ellos decían que la mejor batalla era aquella que no se peleaba, en palabras de Sun Tzu. Quizá las esté variando un poco, ¿sí? Entonces, ahí uno puede empezar a traspolar algunos de esos aprendizajes a las estrategias de la organización, ¿no? Yo aquí tocaría, a veces le toca a su merced callarse en su dignidad como persona, pero salvaguardando la institucionalidad, por ejemplo. ¿Sí? Algo que de pronto usted no
pero no le puede contestar al tipo porque está detrás de usted la institución, ¿sí? Entonces, como algo así podríamos extrapolarlo a eso que acabo de decir, pero bueno. Entonces, hablamos de los filósofos y vienen luego las teorías por último. Entonces, recopila esta información o esas son la influencia de estas teorías. Pero algo que anticipa las teorías de la administración, ojo, entendamos la dinámica de lo que va surgiendo en esa evolución del pensamiento administrativo. Es precisamente, yo no sé si hayan trabajado como obreros, pero pues si no, permítame, yo les cuento la experiencia. Cuando usted trabaja más de 24 horas, yo trabajé como panadero y entonces uno trasnochaba ahí, la verdad que era a un 24 en 31, usted ya no tiene reflejos y como que lo hace por robot. Es tanto el dolor que usted ya no siente los brazos para hacer el ejercicio, lo que tiene que hacer. Y cuando usted se acuesta, no puede dormir del cansancio. 1, 2 horas y no se duerme. Y eso que tiene, está cansado y no puede dormir. Eso quiere decir que los reflejos disminuyen, disminuye la tensión. Parece que usted estuviera dopado ahí, que estuviera, ¿sí? O borracho, alguna vaina ahí, ¿cierto? Como oído. Entonces, eso es lo que ocurría en los obreros de este momento coyuntural de la administración o de la civilización, que empezaban a trabajar más horas de lo que había que trabajar, ¿sí? Realmente, si uno mira algunos libros, Chavenato, los de Pearson, por ejemplo, no traen una nota clara de cuántas horas eran las que los hacía trabajar. Yo pienso que los hacían trabajar unas 12 horas por ahí para tener esos accidentes que habían en ese entonces. Habían unas bajas condiciones de vida, había un crecimiento de las organizaciones. Lo que ustedes tienen en la diapositiva es lo que uno llamaría como una especie de hangar. Pues se supone que había confinamiento de obreros y muchos de ellos tenían que convivir hasta con sus familias ahí porque la esposa y el esposo trabajaban ahí, se habían conocido ahí o vivían cerca y a veces hasta los chinos llegaban ahí y de una vez los iban metiendo a trabajar. ¿Sí? Suponga usted que si todavía tenemos en este mundo alguna gente que pone a trabajar niños, pues ustedes imagínense en estas condiciones cómo nos iba a hacer, ¿no? Entonces, en este gran hangar se desarrollaban las tareas de manera desorganizada. Es decir, tome usted, haga esto, tome usted esto. Es decir, todos hacíamos de todo. Y no se sabía cuánto se hacía o cómo se hacía o quién lo hacía. ¿Sí? Y mucho menos de tener unas condiciones, de unas herramientas, de una luz, de un horario establecido, ni nada por el estilo. Empieza a evolucionar el pensamiento cuando ya surge el tope del asunto, que es la revolución industrial, ¿cierto? Esta revolución industrial que surge en Inglaterra empieza a tener de manifiesto precisamente esos aspectos que no se garantizaban. Si usted pilla, he colocado 4 revoluciones industriales, ¿cierto? Quizás por allá en la obra se me olvida ahora el autor, hablan de las olas, ¿no? De la tercera ola y de la segunda ola. La teoría de la administración, digamos que lo más convencional es que hablemos de la revolución industrial y plantean de una vez 4 revoluciones industriales. Quizás si su referente es Chavenato, encontrarán 3, pero en la última edición del libro, 2019, van a encontrar las 4, si ese es su libro de referencia, por ejemplo. Entonces, la primera revolución industrial, entonces empieza a aplicar la tecnología, ¿cierto? La tecnología, entonces empieza el hilar hidráulico, ¿cierto? Esas cositas ahí que uno ni siquiera sabe que existieron ni entiende cómo es el de hilar, ¿cierto? La desmonotadora de la de algodón, entonces que lo hacía la gente primero con la mano, después lo hace la máquina y la producción pues entonces empieza a aparecer. Estamos hablando acá de algo importante que es la técnica, no es la técnica del fútbol, ¿no? Ojo, está en la técnica, ¿cierto? La técnica de la persona que se transfiere a una máquina. Y entonces aparece la tecnología. Tecnología. ¿Listo? Entonces la tecnología es la técnica fundamentada científicamente.
Entonces eso ya me da una connotación de que aquí los piscos ya empiezan a mirar cómo hace el obrero, qué hace el obrero, y esos movimientos repetitivos empiezan a mirar cómo hacen para acelerar. Aquí lo que les preocupaba eran las cantidades. Ojo con eso, cantidades, ¿sí? Es decir, vender. Cuando lleguen a marketing van a empezar a encontrarse que hoy en día no nos interesan las cantidades, no nos interesa vender. Lo que nos interesa es posicionarnos de las personas. Lo que nos interesa es tener una orientación a marketing. Entonces, esas misiones y esas visiones que vimos, la idea es que cuando usted conquiste, ¿se acuerda que hemos puesto aquí el ejemplo que usted iba a conquistar una dama, que yo iba a conquistar una dama? Cuando usted conquiste, debe tener conceptos claros que la gente fácilmente se identifique con usted, que usted genere emociones, ¿sí? Entonces, en ese tiempo distaba mucho, porque no se había desarrollado marketing todavía, distaba mucho y lo que le interesaba eran las grandes cantidades. Entonces, en esa revolución industrial, por ejemplo, empieza a utilizar el hierro, ¿cierto? Algunos metales de ese entonces empiezan a echarle metal y el hierro a las vías férreas, por ejemplo, ¿cierto? Viene ya después esa segunda revolución industrial, cambia el hierro por el acero, aparece la electricidad, aparecen los grandes inventos como el teléfono, tal, Graham Bell, pues, toda esta gente por ahí que empieza a descubrir algunas cosas que van a aportar finalmente a toda la sociedad, ¿sí? La tercera revolución industrial y esa cuarta revolución industrial, si usted pilla los años, esto es ya, los que han pasado y los que están por venir. Se caracteriza por las redes, por las telecomunicaciones, por la virtualidad, por el marketing a través de las redes, por la comunicación que yo tengo con mis clientes, por la instantaneidad de los mensajes, por la consulta y el Big Data. ¿Listo? El Big Data. Yo no sé yo qué haría si me nombran a mí preparador físico del Real Madrid. Ustedes saben que estos manes tienen el dispositivo del pulsómetro en sus camisetas de entrenamiento y eso va al ordenador, al computador del tipo allá y este man sabe a qué horas Cristiano Ronaldo se cansó, si tiene que descansar, si no tiene que descansar, cuántas veces corrió, cuántas veces le pegó el balón. O sea, una cantidad que es lo que se llama el Big Data, que usted no tiene cómo procesarlo. ¿Pillan? O sea, la información de hoy en día es muchísima, muchísima. Entonces, estas revoluciones industriales van dando paso a las teorías que nos empiezan a explicar qué vieron esos autores para llevarlo a cabo. Por ejemplo, esas son las teorías. De las teorías usted tiene que quedar claro que hay unas variables de la organización, ¿cierto? Y que esas variables de la organización son a lo que se dedicaron lo que se dedicaron las teorías. Entonces, las tareas, ¿cierto? Las tareas fue uno. La parte de competitividad, ¿cierto? La estructura, ¿sí? Entonces, hay unas variables que ellas se dedicaron a estudiar. Esas variables de estructura, tareas, competitividad, personas, ¿cierto? Personas, ambiente, es de lo que van a hablar las teorías. Claro, seguramente usted en pregrado vieron las teorías allá, explíquelas y tal por encima, pero quizás no le dijeron, esas variables son las que su merced va a estudiar si quiere estudiar alguna organización. Dígame usted cuál variable va a estudiar, ¿sí? De esa organización, no, voy a estudiar el Inder Santander de Medellín. Sí, pero ¿qué le va a estudiar? No, estudiarlo todo. No, tiene que decirme cuál variable. ¿Listo? Si es lo que usted va a hacer de estudio para su especialización, ¿sí? Entonces aquí hay que entender que todos ellos se agruparon e hicieron un estudio de alguna de esas variables. Empecemos con las dos primeras, ¿cierto? Teoría científica de la administración o el enfoque clásico de la científica y la clásica de la administración. Y quizás distan un poquito, la científica es porque el hombre Taylor empieza a mirar, ¿cierto? Cómo la gente hacía
el oficio. Y le dice, no, no, espere, miremos a ver, yo creo que esta gente le rendiría más si tuviera una pala más larga, más grande y un palo más largo, ¿sí? Y entonces él, por ejemplo, uno de los principios son los tiempos y movimientos. ¿Lo pillan? ¿Sí? ¿Se acordaban? ¿Alguien que diga sí o que no? ¿Sí? Tiempos y Sí, señor, movimientos. señor. Señor. Fíjense que esos tiempos y movimientos, hoy en día alguien que estudia ingeniería industrial estudia tiempos y movimientos. Tiempos y movimientos de la cola del banco. Es la que me dice cuántos cajeros necesito colocar a tal hora. Al mediodía solamente es un cajero. ¿Cuántas colas, la cola, teoría de colas también, estudian ellos, cuánto se demora la cola en subirse al Metrolínea? ¿Lo pillan? Eso lo estudian ellos. Pero si usted tiene una organización, cualesquiera, no sé, de pronto en deporte, eh, no sé, cuánto se demora el utilero en limpiar todo, ¿sí? De pronto aplicaría un poco más para empresas de productos, permítame, yo lo utilizo, ¿no? ¿Cuánto se demora en cargar la producción y cargar los carros repartidores de una panadería? Yo como jefe me interesa saber eso, ¿cierto? Puede ser que el tipo que tiene allá tenga los años míos, casi 50 años, y el tipo no sirve, necesita un tipo de 30 que se suba y que se bote del carro, ¿sí? Para que se demore más. Entonces, fíjense que esos son principios que los podemos traer ahora. Sin embargo, fíjense que en esas teorías las personas siguen siendo los obreros y los empiezan a tratar de esa manera, ¿sí? El hombre máquina, ¿no? Ya, el hombre máquina. Ya luego surge el enfoque humanista con la teoría de las relaciones humanas que les decía, aquí empieza la psicología, la sociología a meter las manos ahí y a estudiar a la gente. De hecho, mi motivación para hacer la maestría en pedagogía fue, oiga, es que necesito unos elementos pedagógicos, no solamente para dictar la clase, sino para que la gente avance. Yo necesito que la gente crezca porque en la medida que yo tenga un buen equipo, yo soy el que voy en brazos, voy arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para que la gente, sí, para llevarla, para que, sí? Entonces, esos elementos pedagógicos y usted muy seguramente traspólelo a lo que hacemos, esos elementos pedagógicos, metodológicos, didácticos, es decir, al niño usted le enseña en esa lo que tiene que enseñarlo, usted como le decía yo al comienzo, usted ya sabe que cuando el chino llega a la cancha usted debe tener los balones, los conos, o por lo menos debe estar usted ya pendiente ya con la lista y no esperar que lleguen primero los niños y el profesor no ha llegado porque no se puede conectar, por ejemplo. Eso no se debe hacer. Entonces, fíjense que aquí empieza a aparecer en las relaciones humanas la atención en la persona y dice, oiga, no, pilas con la persona. O sea, la persona no tiene unas condiciones mínimas, tiene poca luz, no tiene adecuado. Pero lo otro que empezaron ahí, los que tengan que mirar ese tema de la teoría de las relaciones humanas con el experimento de Hartford, que es una fábrica allá en un pueblo, en una ciudad en Estados Unidos, es que también se encontraron que esto se era influenciado por el colectivo de empleados. Ojo, entonces todo el mundo se dedicó así las personas. No, había una influencia de un colectivo, ¿cierto? Entonces, si ustedes no avanzan, yo tampoco avanzo. Era algo así. Entonces, eso empieza a trabajarse, empieza a mirarse. Luego viene el enfoque neoclásico de la administración, allá con un tipo que siempre he admirado mucho, Peter Ferdinand Drucker, murió en el año 2006. Tenía unos 3 doctorados a honoris allá en Estados Unidos, era asesor del gobierno de los Estados Unidos, muy vigente todo el tiempo. Y aquí esta teoría me parece que es interesante, que si bien se había tratado todo el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, este hombre es el que lo concibe como tal. Y sobre todo, que explica los niveles de la organización. Es decir, se metió con el proceso administrativo, con la estructura y con algo de las personas. Y también desarrolla el enfoque de la APO, Administración por Objetivos. Entonces, había esos niveles de la organización. A esos niveles, si usted revisa esa teoría, le pone dónde va la planeación estratégica, dónde va la planeación táctica, dónde va la planeación operativa, que sin lugar a dudas va a ser, digamos, en cascada. Pero algo muy importante que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Es esta palabrita. Ah, se me borró.
ecléctico, ecléctico. Esta teoría en especial tiene un principio ecléctico. ¿Qué quiere decir? Que él consideraba todas las demás para aplicarlas en un momento determinado. No estaba de acuerdo con algunas cosas, pero decía que se podían utilizar los principios de cierta teoría en cierto momento. Algo así como cuando usted está en el colegio, en educación física, y le dicen el modelo del colegio, el modelo pedagógico, no, es un modelo constructivista, no, no. Y usted, profe, ¿qué está haciendo acá? No, no, pues de una manera muy ecléctica, yo hago esto, de las teorías, porque nos toca también explicar desde el objeto de estudio que nosotros hacemos, y esto y tal cosa, pero utilizo esto, y utilizo acá, porque en educación física, pues yo no sé su merced cómo lo hará, ¿cierto? Pero cuando su merced tiene 60, o yo tenía como 90 chinos, aún en las cátedras actualmente con los unitarios, pues uno tiene que ser como, a ver, su merced, para mirar si que la gente no se va a caer todos allá en la linecita, muy conductista, ¿no? ¿Cierto? Para que la gente camine, para que la gente no se quede atrás, para que todos avancen, para que el otro mire cómo aprende el otro. Pues un poco este eclecticismo es el que aplica Peter Ferdinand Drucker. Y digamos que permite una mayor productividad. Pero algo que también tiene ahí es que ellos empiezan a hablar, y en especial este personaje empieza a hablar de las sociedades del conocimiento, de la innovación en la producción, en productos y servicios. Entienda que la innovación tiene relación con el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto, hablemoslo de los celulares. Este iPhone, si alguien conoce iPhones, tenía un ciclo de vida que empezó y antes de que caiga ya sale el otro. Entonces, cuando sale el otro iPhone, este cae. Entonces, el ciclo de vida es muy corto, ¿sí? Uno podría pensar que antes los celulares, el ciclo de vida eran unos 3 años, 5 años. Hoy en día yo creo que 5 o 6 meses y ya salió el otro. Algo que se demoraba en ciclo de vida eran los zapatos. Por allá, cada año tal, salían los zapatos. Hoy en día usted mira y el ciclo de vida es súper efímero. ¿Cuál es su ciclo de vida? El ciclo de vida de una persona. Si su merced tiene 3 años dice el ministerio, sin ejercer su profesión, póngase a estudiar otra vez porque ya perdió vigencia en su profesión, ¿sí? Como un carro. Entonces, ese principio es interesante y ahí empieza, por ejemplo, el modelo, los que estudian el estructuralismo, que es el burocrático y el estructuralismo, hablan de los tipos de líderes o de jefes, pero también de una estructura, ¿cierto? De una estructura y ahí empiezan ellos a mencionar el ambiente externo. Y es con eso que se va el desarrollo organizacional y comportamental, el siguiente enfoque, y habla precisamente de que es importante el ambiente, el trabajo individual, grupal y la estructura. Son los principios del comportamiento y la teoría del desarrollo organizacional. Pero algo bello que tiene la teoría del desarrollo organizacional es que coge el testimonio de la teoría de las relaciones humanas y dice, oiga, las personas son fundamentales acá. Las personas son las que nos van a llevar lejos. Entonces venga para acá, hagamos comités, metamos a la gente a la reunión, escuchémosla. Sí, claro, hay que escucharlos, pero es que a veces cuando su merced pone a escuchar un poco de gente, a veces no dice nada. Entonces toca su merced a prestar y empezar a prestar atención de qué es lo que dicen y qué sentido tiene para ir depurando un poco el comité, porque uno no puede meter un comité tanta gente, ¿no? Dicen que el comité, las reglas son las personas, el número de personas que quepan en un carro Volkswagen, ¿no? No sé si lo sepan con otro carro, pero bueno, yo me lo sé con el de Volkswagen. Entonces él empieza a decir, escuchen a las personas y empieza a hablar, oiga, si les ponemos las condiciones adecuadas, ¿cierto? Un buen ambiente, ¿sí? Un buen clima laboral, pero además de eso, el poder responder y ayudar en los conflictos laborales, que eso pasa en todas, hasta en las mejores familias, ¿sí? Un conflicto laboral, ¿de acuerdo? Entonces, esta teoría, este enfoque es interesante por eso, pero también va empezando a hilar, escuchen esto, va empezando a hilar el tema de las empresas que aprenden o la sociedad del conocimiento que Peter Drucker en los neoclásicos empieza a hablar.
Y él empieza a hablar porque dice, en un futuro no va a ser la tierra, no va a ser el capital y no va a ser la producción. Porque acuérdense que ahí se producía en grandes masas. Es decir, como no hay casi fábricas, pues hermano, produzca para todo el mundo. Hoy en una cuadra encuentra 10 panaderías, 5 barberías. Entonces aquí este man le dice, ojo, empiezan a sentar la atención en la persona y se encuentran que la persona es la que genera ideas y que la creatividad que nosotros fomentamos a través del ejercicio, la educación física, la actividad física, sí, nosotros como profesionales en esta área le damos a la gente creatividad porque lo ponemos a hacer ejercicio para que reclute más neuronas que leer o hacer de matemáticas, eso lo hace el ejercicio y el deporte y la educación física y todas sus manifestaciones, es lo que se va a traducir en innovación dentro de las organizaciones, es decir, nuevas ideas. Y esas innovaciones, el proceso de innovación va a empezar a tener entonces unas maneras de interpretarlo. Y entonces puede ser que haya innovación para procesos, innovación para productos, innovación para servicios. Y entonces ya empieza a bifurcarse ese concepto o aplicarse en ciertas áreas. Michael Porter, que ya saben el tipo de las estrategias, lo menciona. Sin embargo, Michael Porter dice que la innovación tiene que ver con las condiciones nacionales, municipales de su estado, no tanto con lo individual ni lo grupal, sino el ambiente, el país, ¿no? Recuerden que al tipo le pagaron aquí para que viniera a Colombia y asesorara en competitividad a Colombia. Pues de eso yo no sé mucho, no sé si hubo mucho boom, el tipo habló, pero entre las cosas que dijo es esto que yo estoy mencionando, ¿sí? Algo así como que, pues usted es el que necesita innovar, piense en su país que va a innovar, ¿sí? Pues esto no es tan irónico como lo estoy comentando, sino tiene realidad. Es decir, sí, dígame usted, a ver, innóvese usted, a ver, en qué va a innovar, ¿sí? Si recuerdan la vez pasada, pues con eso la pandemia todo el mundo tuvo que innovarse, pero pues tampoco se ponga a decir que usted, aparte de ser el coaching en entrenamiento, también es nutricionista, ¿sí? Si no tiene nutrición en ninguna asignatura de su carrera. Bueno, la mayoría no tenemos así como una asignatura de nutrición. O de pronto si hay una, no hay dos, pero pues para eso está el nutricionista, no estamos nosotros. Pero bueno, y luego aparece, mm, con esto de los ambientes, se empieza a encontrar que hay una relación de la organización con su ambiente. Y entonces es en esta relación que aparece allá la última de los enfoques de sistemas y el más aceptado está la matemática, está la tecnología, aparecen los sistemas. Y es el biólogo Lubin van Bertalanffy que como biólogo dice, no, mire que eso se puede interpretar desde una perspectiva desde la biología, de las ciencias naturales. Y dice, esto actúa como un ser vivo la organización y necesita gente afuera y gente adentro, una interrelación. Mensaje que nos da, y sobre todo para nuestro gremio, que tenemos que trabajar de manera colectiva, que no podemos trabajar divorciados del nutricionista o del médico deportólogo o del tipo que es proveedor mío, de los balones, de todo. Es decir, cualquiera de esas personas, si lo queremos decir así, podría hablar mal o bien de su empresa. Y nosotros sí que estamos expuestos a la participación de estos actores. O si no, el día que usted esté precisamente dictando la clase de fútbol, llegó el man de los balones para entregarle los balones y ahí se queda mirándole la clase, por ejemplo. Y va a ser una persona de lo que llamaría uno el boca a boca de su empresa, ¿cierto? Del buen nombre de su empresa, de lo que el tipo ve en la empresa, ¿sí? Hasta le va a meter al hijo a su empresa. Entonces, estas son las variables que van como una ruedita y que me van diciendo la organización a qué atendió. Entonces,
Si decíamos que habían horas de trabajo, que había incomodidad con la revolución industrial, empieza la teoría o el enfoque clásico de la administración con estas dos teorías a responder. Y ellos declaran unos principios, lo que ellos consideran la jerarquía, la unidad de mando, los tiempos y movimientos. Y eso lo aplican y se obtiene un resultado. ¿Listo? Aunque hablé de algunos personajes, Taylor, Fayol, Elton Mayon, Peter Drucker, ¿cierto? Se debe entender esto, que si bien surge en Inglaterra, por acá ya en Estados Unidos, y seguramente, bueno, estos dos continentes, eh, simultáneamente empiezan a surgir estas tendencias. No es que surgió ya todo, que, no, 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 no. Hay varias personas. De hecho, cuando usted revisa la literatura, empieza a encontrar que hay varios autores, pero digamos que hay alguno que lideraba el asunto, ¿sí? Pero hay otros autores. Finalmente, de todo esto surgen los nuevos modelos de la administración, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que esos son los viejos? Y entonces, ¿cómo así, Mae? ¿Vamos a hablar sobre los viejos? No. Lo que pasa, no y sí. Lo que pasa es que estos modelos de la teoría general de la administración, si les acabé de mencionar que hablan de los tiempos y movimientos del proceso administrativo, siguen siendo vigentes. Y uno en administración, les dije yo, o en esa experiencia que ustedes tengan en administración, uno trata de echarle mano a esos principios. De hecho, empieza uno a definirse en un determinado perfil de líder. Claro, que si uno es consciente, uno puede empezar a manejar ese perfil para irse para un lado o irse para el otro, pero pues aquí dependerá los acumulados que yo decía, ¿no? Esa cualificación y esos estudios previos que usted tenga, ¿no? Entonces, esos nuevos modelos de la administración, mmm, nuevos modelos, seguramente dentro de esos modelos está calidad total, eh, eh, calidad total de los chinos, ¿no? Esto yo recuerdo que llegó aquí a Bucaramanga y eso, mejor dicho, todo mundo en calidad total, no me acuerdo cuál era el otro, la reingeniería. Entonces se les hacía reingeniería a todas las empresas y esa reingeniería pues lo que pretendía era como estudiar bien la empresa, las necesidades de la empresa y ajustar las necesidades de la empresa. Pero eso, por ejemplo, no sé, los que sean mayores o los que de pronto sufrieron de eso, lo que hacía es que generaba el ruido de que iban a votar la gente. Y en reingeniería esta empresa, pues claro, pues iban a ajustar las necesidades de la empresa, iban a quedar un poco de personas por fuera. Entonces, habían despidos masivos de personas. Entonces, por eso se recuerda mucho esa reingeniería. Pero a lo que yo voy es que hoy en día ya hablamos de nuevos modelos de la administración, porque ya la gente ya no es esa gente que de pronto se terminó un bachillerato. Ya en nuestras carreras empezamos a hablar con personas profesionales, con profesionales de doctorado, con profesores de maestría. Y, y no es que sepan más que usted, si usted va a ser el jefe y tiene la especialización en administración deportiva, no pasa nada, pues eso es lo que hay que hacer, no tiene que contratar gente mejor que uno para que lo ayude a crecer y sobre todo para que respalde ese proceso de conocimiento que tienen las organizaciones. Hoy en día se habla de la gestión del conocimiento, ¿sí? Que no es fácil. Claro, para eso usted tiene que tener cierto conocimiento, pero vuelvo y repito, para eso está un equipo de trabajo interdisciplinado, ¿no? Que usted le echa mano precisamente para que lo ayuden a apoyar. Entonces, diciendo este preámbulo, de entender la dinámica de las teorías, que las teorías, todas las teorías van a tener una misma información. Permítame, yo les voy a mandar la asignación. Entonces dice ahí, escúcheme en la ruta, si alguien la tiene por ahí abierta, la ruta dice que vamos a hacer una matriz con la información para la exposición. Lo que pasa es que yo no presupuestaba que tuviera 30 estudiantes para esta corte. ¿Sí? Ahora, lo que hago es que trato de sacar las teorías que encuentro más genéricas, ¿cierto? Que usted las puede encontrar en cualquier otro libro o en otra parte, y las pongo
frente a los estudiantes y como son 30, lo que hice fue que los dividí en dos. Me explico, por favor, ya les mandé el PDF, abran el PDF para que me puedan seguir. ¿Quieren? Entonces, me explico. Por ejemplo, el señor Ayala Perea, Daniel Ricardo. Sí está por ahí, ¿no, Daniel? Sí, sí, me saludaste. ¿Se fue? Jonathan Borges Bernal. Entonces, si usted se pilla, si me están escuchando, Sí, algún profe, sí, estoy espíritu. escuchándolo. Listo. Entonces, estos dos señores, a ellos les di la teoría científica de la administración y dividí lo que corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque como somos tantos, pues no tendría sentido que hagan dos o tres la misma teoría, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el primero va a explicar sobre el máximo exponente. Ay, qué bobada. Pues tranquilo. El segundo, pues va a explicar el país de origen. ¿Cierto? Entonces seguramente va a decir, no, pues como Fayol era don Cristian Vázquez, como Fayol era de Inglaterra, pues entonces era estadounidense o era, sí, entonces van a colocarlo ahí. ¿A qué respondió? Entonces cuando yo digo a qué respondió, presten atención, es, mire, respondió al confinamiento y a las horas laborales que tenía en ese entonces las organizaciones, por ejemplo, ¿cierto? Listo, Daniel, tranquilo. ¿Y cuáles fueron los principios de la teoría? ¿Listo? Entonces, mire, por lo general siempre van a seguir unos principios. Y puede ser que tenga una etapa, dos etapas, tres etapas. ¿Listo? Eche una miradita. Aspectos más relevantes. Entonces, el segundo va a decir cuáles son los aspectos más relevantes de la teoría científica de la administración. Entonces, el man puede ser que diga, oiga, pues los de los principios serán estos, o puede ser que encuentre en la literatura cuáles son los más relevantes. Ya hablé del país de origen. ¿Y cuál es el proceso administrativo? Ojo, porque cuando usted lo lea, claro, neoclásicos, el que le tocó aquí neoclásicos de don Diego Alfonso Luitama, pues la tiene facilísima. Planear, organizar, dirigir y controlar. Pero quizás los anteriores, puede ser que alguno de ellos no hable del proceso administrativo, ¿sí? Puede ser que no hable en evidente, pero se supone que si no habla por fechas, debería asumir el anterior. Me explico, si teoría de las relaciones humanas no habla del proceso administrativo, pues como ella estudió solo en las personas, él estaría aplicando el anterior. Entonces no vamos a escribirle nada ahí porque él no habló sobre el proceso administrativo. ¿Lo pillan? Él no enfatizó mucho sobre esa estructura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, revisen por favor que todos tengan una exposición, no sea que me haya pasado alguno. ¿Sí? Profe, Javier, discúlpeme. sí, dime. Bueno, yo soy nuevo en el tema. ¿Dónde consigo ese PDF? ¿Dónde está? Bien, 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 la culpa es mía, no te Qué preocupes, pena. Alex. Alex, abre el chat, ¿ya Señor. viste el chat? ¿El chat donde estamos escribiendo? No. Profe, el chat sí, pero no me permite abrirlo. Espérame. Ah, no tienes habilitado. Listo, no pasa No. nada. A mí Alex Torres. tampoco, profe, qué pena. Sí, tienen razón. Puede ser que tengan, sí, tienen razón. Entonces, no me preocupe que ya está en el tablero de anuncios. ¿Listo? Echen una miradita al tablero de anuncios. Es que quería verificar lo siguiente. Espérenme, que quiero verificar si están presentes o hay alguna persona que no está. ¿Juan Pablo Aue está? No. ¿Jaiber Rojas está? No. Bueno, vamos a hacer algo. Mm, usted va a bajar el documento que está en el tablero de anuncios. Sí, porque yo lo mandé aquí por el chat. Hay algunas personas que seguramente sí pueden descargarlo aquí por el chat. Jefferson Zambrano. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Diego Armando Calderón Noreña tiene la teoría clásica de la administración con Carlos Alberto Buitrago Vitriescas. Carlos Alberto lo que hace es máximo exponente. ¿A qué respondió? Principios de la teoría y etapas. ¿Listo? Y Diego Armando iría con aspectos más relevantes, país de origen, proceso administrativo y críticas, ¿cierto? Porque la mayoría
recibió cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Entonces, revisen la teoría, revisen qué tema les correspondió. David, te lo agradezco. Sí, perfecto. Compártelo por el WhatsApp. Excelente, gracias. Y entonces van a revisar eso. Ojo, creo que la Santo Tomás tiene servicio de biblioteca de la Bibliópolis. Una alternativa para ir a consultar libros allá. 2. De pronto creo que los pueden pedir. Creo que todavía no tenemos libros virtuales. No sé, habría que preguntarle en eso, pero creo que no. 4. Claro, está el Internet y en el Internet hay un mundo de información. Pero ojo con el mundo de información. Esto su merced sí ya no lo puede copiar al pie de la letra, porque no sabemos qué tanta basura haya por ahí y que uno copie. Entonces, lo que yo sugeriría es ir a documentos más formales, ¿cierto? Que tenga una autoría, un artículo, un libro, algo así que se deje pillar. Yo sé que el libro de Chiavenato, por ejemplo, ustedes lo encuentran ahí virtualizado. Yo no sé si será oficial o no será oficial, pero lo pueden consultar, ¿de acuerdo? Y se van a dedicar a revisar esto. Vamos a hacer una matriz. Míreme, tampoco se va a poner usted en esto, ya no se puede poner a copiar y a pegar. O sea, son 4 aspectos de los cuales usted tiene que responder. Encárguese usted de responder porque la bella idea mía sería que lo hagamos y al terminar podamos conjugar esa matriz en una grande. ¿Sí? Entonces, podríamos definir lo que todo el mundo lo hace en Word, hace una tablita en Word, ¿cierto? Y lo sube, ¿sí? Ahora, si no es muy grande, puede coger la tabla y pegarla ya para que todo el mundo vea. Entonces yo podría pasar por los 2 primeros compañeros y llevarme una idea de lo que es la teoría científica de la administración. ¿Me pillan? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Sencillo, un trabajo ahí de los de siempre, ¿no? Pero el asunto empieza a complicarse acá, porque luego de hacer la matriz, bueno, yo coloco ahí, preparar una presentación PowerPoint, pero o bien eso, precisamente por la cantidad de personas que tenemos, solamente en el archivo Word, es claro, tal, la matriz, el cuadrito ahí, con lo que le correspondió a usted. Dice, escoja de la matriz uno de los principios y transpóngalos en una de las organizaciones que usted seleccionó en la anterior sección. De igual manera, el proceso administrativo para recrearlo en una de las organizaciones deportivas que usted escogió en la anterior sección 1. Realizar las 3 actividades anteriores, finalmente concluya si la teoría con la que usted estudió y expuso se mantiene vigente en nuestro contexto y propone. Contesto, ¿y por qué es importante su aplicación en la versión deportiva o todo lo contrario? Ahora subo todo lo rezado en el foro. Entonces, una vez tengamos esos aspectos, esos 4 aspectos, como acuerde que estoy aquí haciendo una retroalimentación, fíjese que el primero tiene los principios y el siguiente tiene el proceso administrativo. ¿Lo pillan? Me hago entender, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. De los principios, se trata de que usted coja el principio. A ver, por acá pongamos a mi amigo Santiago. Santiago él tiene que hablar de aspectos, país, Santiago, tome nota, ¿no, hermano? Principios de la teoría o etapas. Y Jaime tiene que hablar de los aspectos relevantes, país de origen, no, perdón, ese es Santiago. Y el compañero Santiago tendría que hablar de máximo exponente a que respondió principios. O sea, Santiago no tiene los principios, lo tiene Julián Andrés. Julián Andrés va a coger un principio y diga, oiga, May, este principio se aplica en estas organizaciones por esto y esto, está vigente de sus organizaciones. Mencioné, no, yo escogí Inder Medellín y fíjese que este principio de tiempos y movimientos sí se controla a los entrenadores o no se controla, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Podría ser en la jerarquía.
ellos tienen un coordinador en cada uno de los programas, tal cosa, entonces sí se aplica. El hombre Santiago, como no tiene principios y tiene proceso administrativo, trate de ver a la luz de ese proceso administrativo, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Ahora, recuerde que yo dije que hay unas teorías que no van a tener evidencia del proceso administrativo. Si no puede hablar del proceso administrativo, hable de los aspectos más relevantes y diga, mire, esos aspectos que son considerados como más relevantes, no, en la teoría situacional de la administración se pueden extrapolar a nuestros días en esta empresa a través de esto, esto y esto, ¿sí? Lo explican. Eso que vimos allá a la época, a la empresa que usted escogió, a una empresa, ¿listo? Y lo coloca ahí. ¿Lo pillan? ¿Sí? O sea, este va a ser menos densa de información que la anterior, pero nos va a permitir extrapolar esos principios acá. Cuando yo hoy miro a Santiago, entonces el hombre tiene sus 4 elementos, aspectos relevantes, país de origen, proceso administrativo, críticas, y entonces yo lo pillo, pero entonces abajo veo que el hombre colocó Parapente Fútbol Club, no sé qué, y mire, aquí sí se aplica esto por esto y esto, ¿sí? Una cosa, háganlo de la organización de la cual ustedes tengan mayor información, que ustedes manejen el campo de esa organización, ¿cierto? Para que sea un poco más certera, eh, más aplicable, ¿sí? O sea, más segura de esa aplicación. ¿Lo pillan? ¿Sí? Cristian, ¿me vas a decir algo? ¿No? ¿Preguntas? Muchas, ¿no? Dime, Gilmer. Profe, después de sobreponerla, por ejemplo, en la empresa que elijamos, ¿eso lo escribimos en el foro o lo hacemos en un Word debajo de la matriz? Pues yo estoy sugiriendo que lo hagamos en un Word para que de pronto, si hay alguien interesado, pueda descargarlo, ¿sí? Yo, mirando ahorita, pues yo lo que siempre hago es que trato de compilar la información que da como resultado, pero de pronto no me dé tiempo con esto. Entonces la idea sería, si ustedes ven que pueden colocarlo en el foro, que es más poquito que la otra matriz, es decir, para que no se quede una vaina despapallada y que uno diga, ¿y esto cómo es? Y siga bajando, si lo pueden colocar la matriz, estos aspectos, ¿cierto? Tocaría sintetizar un par de renglones y abajo colocar, que yo creo que sí se podría, o sea, son 4 aspectos que usted sintetiza como de a 5 renglones, 6 renglones, y abajo otros 2 renglones para la empresa, creo que se podría sintetizar en el foro, y ahí podríamos agregarlo. ¿Sí? ¿Les parece? Ahora, por último, en el mismo foro, de acuerdo con todas las teorías, resalte la que más se identifica en el contexto actual, no importa que sea la citada por alguno de sus compañeros. Entonces, ese sería el foro que me garantiza que su merced va a ir a mirar, a chismosearle allá los aportes del otro compañero, ¿cierto? Acercarse a ver esta teoría o a ver si la que yo dije, la de los sistemas, la neoclásicos o esta es la más vigente, ¿cierto? Y mira el ejemplo del compañero y tal. Si usted es capaz, que el ejercicio sería ideal, si usted es capaz de pasar por todos sus compañeros y si todos sus compañeros extrapolaron un principio, extrapolaron el proceso administrativo o extrapolaron los aspectos más relevantes, usted se va para la casa con aspectos más sustanciales que ir a hacer la exposición allá de la teoría y de la otra teoría, porque termina usted con tantas cosas que no tiene en la cabeza. Pero si ve casos específicos donde extrapola esta información, creo que nos va a poder enriquecer un poco más esa visión de los principios puestos en un contexto actual real, ¿de acuerdo? Ahora, si surge alguna pregunta, ahí está el tablero de anuncios. No me mande aquí por el correo, no, tranquilo, manden por el tablero de anuncios. Perdón, por el foro de inquietudes? ¿Por qué es interesante? Porque usted también puede entrar y revisar. Oiga, tengo una pregunta, fíjense que todos tenían la pregunta de la estrategia, ¿sí? Si no es porque algunos me la preguntaron antes, yo no hubiera preparado la presentación para eso. Pero entonces en el foro de inquietudes, usted puede mirar las inquietudes y las respuestas que yo he dado, puede ser que ahí encuentre su pregunta. ¿No pillan? ¿Sí? ¿Preguntas?
Dime, Isabel, primero. Israel, perdóname. Es que no alcancé a leer, se me antepuso la otra. Dime, Israel. Profe, lo que usted está señalando opera para todos los aspectos, ¿cierto? En mi caso me tocó las teorías de los sistemas, país de origen, creo que no aplica mucho, solamente de manera informativa, pero los procesos administrativos y las críticas sí, ¿no? Ahí sí opera Claro, para extrapolar, ¿no? Fíjate, Israel, que las críticas... cierra el micrófono, Israel. Fíjate que las críticas, aquellas cosas que no gustaron, puedes encontrar el antagónico de esas críticas para retroalimentar, ¿cierto? Si critican tal aspecto, habría que revisar por qué criticaron tal aspecto y podrías extrapolarlo. La teoría de los sistemas, por ejemplo, es muy vigente. O sea, yo pienso que Sistema Nacional de Educación, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación, aquí es un país con un modelo de sistemas muy marcado, ¿sí? Lo pillan. Entonces, claro, la idea es extrapolar alguno de esos elementos que me encuentre en la organización que usted puso en la primera actividad. ¿Listo, Israel? ¿Quién es la otra persona? David Andrés. Sí, profe, es que tenía una pregunta, estaba leyendo la ruta de aprendizaje 2 y en el punto número 6 dice que elaborar una presentación de PowerPoint, pero entonces el foro va a suplir ese punto, ¿cierto? Claro, ¿por qué lo decía yo? Pues es que era en mi presupuesto. He tenido estudiantes, 15 estudiantes, 12 estudiantes y ahora tengo 30 estudiantes, ¿sí? Entonces a veces veíamos un par de teorías y no más, y íbamos haciendo este ejercicio, y además era presencial, y entonces este ejercicio lo íbamos haciendo en el tablero, ¿sí? Pero aquí, como es virtual, lo vamos a hacer y esa presentación PowerPoint pues sobra, ¿no? Sobraría acá en el entendido de la cantidad de personas. Más bien lo hacemos directamente al foro, ¿les parece? ¿Es claro? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, tranquilos, váyanse a descansar. Si mañana se le ocurre una pregunta, por favor no dude de hacérmela. Ya saben que bueno, mañana tengo todo el día clase, pero yo miro el correo en la mañana, yo miro el correo en la tarde y en la noche. Dime, Israel. Profe, disculpe, esto es fuera del tema, pero tengo una inquietud con respecto. Yo quería mirar los comentarios, pero la primera actividad, el acceso al foro, me parece que la actividad está oculta. La segunda actividad sí ya me parece vigente, o sea, no me da la opción de meterme al foro. Usted me dice que amplió los plazos, pero no, o sea, no he podido acceder a... Claro, porque me parece oculto. bueno, aquí tengo que ser completamente honesto. El aula virtual, los encargados del aula virtual son los que están manejando todos los recursos y ellos colocaron los temporizadores. Por eso fue que esta mañana, pues el tiempo, pues fue que esta mañana cuando Nelson me dijo, oye, May, me están escribiendo que los tiempos, le dije, no, claro, Nelson, yo estoy dándome cuenta que me falta gente, yo no tengo ningún inconveniente, demos el plazo hasta mañana. Pero entonces ese va a ser un tema, un asunto que debo revisar ahora para ampliar el plazo, si no pedirles mañana el favor allá a los técnicos que nos amplíen el paso, la entrega de eso. Tranquilos, tengan ahí la tareita que yo creo que eso mañana al mediodía ya se soluciona, a más tardar al mediodía. ¿Por qué? Porque tengo clase a las 6 de la mañana, entonces de pronto no podría, pero cuando... Entonces tengan ahí la tareita lista para subir, que ya la vamos a habilitar. Dime, Ricky. Ricky. Jonathan Borges. Sí, profe, tengo una pregunta. Lo del tema de la matriz, bueno, para sintetizar, nos quedaron solo los ítems que su merced nos dio ahí en el PDF, pues para diligenciar esta matriz. Sí. Pero para el tema en cuanto a hacer el contexto con la empresa que nosotros escojamos del foro 1, pues esta información queda como un poco corta, ¿cierto? No, lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, fíjate tú que unos tienen el máximo exponente, ¿a qué responde su surgimiento? Principios de la teoría, por ejemplo, esos primeros cuatro, sí fue, espérame, ¿a qué respondió? Principios de la teoría y etapas. Entonces puede ser que encuentres etapas, puede ser que no las encuentres, vas a tomar los principios, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Ese sería uno. Y el siguiente, por ejemplo, puede coger el proceso administrativo, que sería muy fácil en neoclásicos, en los clásicos también es muy fácil, pero quizás en teoría de las relaciones humanas y desarrollo organizacional, lo que tenga que escoger sean los aspectos más relevantes. Por ejemplo, en la teoría del desarrollo organizacional se empezó a hablar de la estructura, de las personas, ¿cierto? De la importancia de las personas, del clima, del ambiente laboral. Pues es ese tema de clima, con que expliques un poco el tema del clima y cómo se extrapolaría en nuestro contexto en una de las organizaciones, perfecto, ¿sí? El asunto va a ser, su merced, póngale cuidado, cómo va a explicarme el clima en Inder Santander o en Inder Medellín, ¿cierto? ¿Cómo se extrapola? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo ejemplarizas en esa organización hoy en día? ¿Sí? Pero piensa en lo enriquecedor que va a ser la apuesta de cada uno en esos principios. Hay menos, en esos principios, no en esos elementos, hay menos elementos, pero va a ser muy interesante ver cómo cada uno lo extrapola a estas organizaciones que ya escogimos, ¿sí? Porque estamos hablando de las organizaciones deportivas. Sería muy fácil colocarlo en panaderías, colocarlo en tal, pero dentro de esas organizaciones que ustedes ya revisaron y que por ende tienen ya un conocimiento de esas organizaciones, ¿cómo responderían a eso? ¿Cómo extrapolarían esa información? Así es, don Jonathan. David, ¿otra pregunta? Sí, profe, pues no, una pregunta súper sencilla. Es que llegué un poquito, unos minutos después de la clase, quería preguntarte si llamaste lista. Sí, don David Andrés Jiménez, ya mismo le registro Jiménez. Así es, listo, hermano. Ya te coloqué asistencia. Ah, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Ricky, tú me ibas a preguntar, dime. Mi profe, buenas noches. Una pregunta así. En el tablero de mi perfil no aparece ninguna actividad ahí a quién me tengo que dirigir. ¿En el tablero de anuncios? Sí, señor. ¿No tienes nada? No, señor, me aparece solo un saludo del otro profe y ya no tengo nada. No, hermano, si yo en el tablero de anuncios, venga, te cuento, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces les he escrito. La tienen que tener 6 veces. Yo pienso que me haces el favor y me escribes, me escribes. Yo mañana le pregunto a Nelson para que nos haga el favor allá con los técnicos de virtual, a ver qué fue lo que pasó. Vale, sí, señor. Si no, yo le digo al profe Nelson a ver qué pasa con él. O bueno, si quieres, dile directo, está bien. Listo, gracias. Karen, dime, Karen Ginette. Karen Ginette. Hola, pues buenas noches. Hola. O sea, en la matriz, sí, yo tengo, digamos, el máximo exponente, aquí, son como los 3, 4 primeros. Y solo con eso, o sea, con mi matriz, o me entro a la actividad de mi compañero y lo completo con los 4 de él, o solamente con los míos. No, Karen, los tuyos nomás. Tú tienes que buscar de la teoría del desarrollo organizacional máximo exponente. No, May, es que hay muchos, pues vas a escoger uno o un par de exponentes, como porque la idea también es que la gente que entre a mirar lo que tú hiciste tenga una idea. ¿A qué respondió la teoría del desarrollo organizacional? Entonces va a encontrar algunas causas. Mire, respondimos a que las teorías anteriormente no identificaban sino o a la estructura o a las personas o al proceso. Nosotros estamos diciendo que es a la estructura, que es al proceso, que sí, a eso. Solamente se dedican a sus 4 aspectos. Cada uno tiene que recopilar información sobre 4 aspectos. ¿Lo pillan? Ya entendí. Bueno, ¿alguien más? Vale, David pues, Andrés, con mucho gusto. ¿No más? Sí, Mike, una pregunta. Bien. En el foro aparece fecha de entrega para el 18. Esto se va a modificar, creo. ¿La fecha de qué? ¿De esta tarea? Sí, señor. Sí, tranquilos, claro. La dinámica es entrega hasta el otro martes. ¿Por qué? Supongan que yo tengo que hacer una retroalimentación. ¿Sí? Fíjense que a algunos les escribí algunas cosas en el foro. Oiga, piensen en esto, piensen en aquello. ¿Sí? Allá todos felicitando a Santiago Steven y pillen unas misiones, por ejemplo, que uno dice, ¿esto qué quiere decir? ¿Sí? Cosas de ese estilo.
Entonces, la idea de los enriquecedores es poder retroalimentar entre nosotros mismos el asunto, ¿no? Empezar a hacer el debate ahí. Entonces, déjenme mirar esas dos fechas. Hoy no lo voy a mirar, lo miro mañana después de las 9 de la mañana y hablaré con Nelson para que ajustemos esas fechas. Su merced siga trabajando en lo suyo y ya les mando un mensajito para colgarles, para decirles en qué fecha. Sí, pero seguramente es hasta la otra semana, como venimos trabajando. Perfecto. Karen, dice que hasta el 23, ¿sí? Entonces estaría bien. Sí, Karen. profe, ahí dice en los requisitos, tal cual como la primera actividad, es hasta el día 23 a las 11:55, como decía hasta este martes en la actividad número 1. Pues ahí dice. Pues revisa Santiaguito, de todos modos, yo le echo una miradita, pero yo creo que en principio debe estar el asunto igual que este, ¿no? Es la misma dinámica. Dime, John. Gracias. Profe, una pregunta de la grabación. Lo que pasa es que yo he intentado ver las grabaciones anteriores en el link donde dice grabaciones